es un barrio, se llama Sajonia, es muy tradicional y la ubicación importante que tiene es la cancha Defensores del Chaco, que para nosotros no es valioso por eso, sino porque fue hospital de campaña, centro de concentración y todo eso en el momento de la guerra del Chaco, cuyo cese del fuego se conmemora mañana, 12 de junio, y en la guerra del Chaco. Y esta es una zona que fue abandonada en gran parte, una cosa como la que ocurrió en Buenos Aires, en la época de la Guerra Grande, porque aquí había muchos lugares de hospitales. Y ahora vamos a pasar, ¿cómo se llama el barrio de Buenos Aires? San Telmo. Vamos a pasar por frente a la Plaza de los Tribunales, que aquí se le llama Palacio, Palacete, con unas reminiscencias imperiales que nosotros rechazamos. Vamos a pasar también por la casa de un héroe que se llama Roberto L. Petit, que lo mataron el día que asumió Stroessner. Era un gran propulsor de una deuda que tenemos todavía, que es la reforma agraria, dar tierra a los campesinos. Bueno, que es una cosa que nos une con toda América Latina. Y miren hacia la derecha, la izquierda de ustedes. Entonces aquí empieza la Plaza de los Tribunales. Detrás de esta plaza está la Carta de la Resistencia de Curuguatí, que mañana a las 9 se hace el gran acto. Esta es la casa del héroe que les decía, ese chalet Roberto L. Petit. En el llamado Palacio de los Tribunales se guarda lo que se llama ahora Museo de la Justicia. Ese Museo de la Justicia en realidad contiene el archivo del terror, llamado así por la prensa, que fue nuestro descubrimiento el 22 de diciembre de 1992, a las 11 de la mañana con 60 grados o más. Y esto lo que están viendo aquí, esto era un cementerio de los brasileños, y ahora es un parque. Y ahora van a ver un canal de televisión que fue propiedad del señor Gustavo Stroessner y que en la noche del golpe pasó a propiedad de la hija del general Rodríguez. ¿Usted sabía todas esas cosas, señorita? Bueno, entonces y ahora dicen que es un complejo mexicano. Nosotros terminamos acá la avenida y esta parte, vean, fíjense, son como 5 salidas y ahí empieza el Colegio Cristo Rey, centro de la resistencia de la dictadura. Allí es muy grande, tiene varias manzanas, pero, sí, van a ver unos paneles y allí se produjeron, bueno, los estudiantes, porque ahí también funcionaban la primera facultad de ciencias sociales, que fue creada por los jesuitas, sociología, antropología, filosofía, comunicación con el país Oliva, que espero que lo puedan conocer mañana. ¿Y que todavía? Sí, no, tiene programas diarios. No sé si está la mañana, porque capaz que se va a Curuguatí, pero son 2 actos, uno acá y otro en el terreno. Y entonces los alumnos tomaban el edificio, lo sitiaban durante varios días, otras veces cuando se creó el movimiento sindical independiente, salieron de pocas cuadras de ahí, de la sede, y las fuerzas
policiales los machacaron contra unos alambrados que eran, en lugar de rejas había alambrados. Eran otras épocas, todos éramos muy pobres. ¿Ah? Ah, bueno, y después la gran cosa que nos une a todos es cuando vino Rockefeller, Nelson Rockefeller, que se hicieron dos enormes manifestaciones, una acá y otra frente a la Facultad de Ingeniería, que ahora ya no existe como tal, sino está en el campus. Y entonces la policía, los autos iban y venían, la policía golpeaba, nadie dirigía, pero fue un desastre con los alumnos, con la gente que participaba, ¿no? Así que toda es una zona histórica y nosotros, para nuestro manejo, nuestro marco de referencia conceptual, definimos circuitos de la lucha y circuitos del terror. El circuito de las luchas son las calles, plazas, lugares donde la gente resistió, luchó. Los circuitos del terror, que ya ustedes han visto algunos, pero que se los voy a reidentificar y quizás podamos pasar por el frente o en algún momento ustedes pasarán. Son las prisiones. Las prisiones que, como en otros lados también, cuando las casas quedaban chicas, los edificios quedaban chicos, simplemente tomaban la casa de al lado, ¿no? Y así, en el caso de uno de los núcleos del Cóndor, que es el Departamento de Investigaciones, que está a 1,5 cuadras de la catedral, bueno, tomaron casi toda la manzana. Y después esa manzana, incluso una confitería muy conocida, que se llama Lido, que está en la esquina frente al Panteón de los Héroes. Bueno, entonces todo se ocupaba, Me hace falta y me meto en otra pieza y a punta de pistola se logran las cosas. Bueno, creo que eso también pasó en la Argentina y en otros lugares, ¿no? No había capacidad, se ocupa la casa de al lado. Bueno, en situaciones de terrorismo de Estado nadie dice nada. Estamos llegando y esta es la cuadra anterior y vamos a situarnos. Dicen que por acá vivía el médico que lo llamaban para verificar si podían continuar con la tortura. Pero todavía esa es una investigación en curso, ya entramos en la manzana, en curso que no podemos, se protegen, no podemos saber mucho, ¿no? Acá, muy bien. Entonces nos vamos a reunir en la vereda todos, yo voy a entrar a dejar las cosas y les voy a explicar primero ahí, vamos a sacar una foto general porque todavía hay buena luz. ¿Están todos bien? Sí. Muy bien. Vamos a dividir en dos grupos y él va a conducir uno y otro yo. Entonces les vamos a hacer una explicación general. Venga don Martín y mi Martín, ¿dónde anda? Acá está su Martín. Bueno. Acá lo tenés. Es lo que hablamos recién del tema femenino. Tiene que levantar a cambiar los pañales a la noche. No usa pañal. Bueno, perfecto. Bueno, sí. Bueno, les quiero contar que ¿dónde estamos? Este es uno de los circuitos del terror. Primero vamos a hablar del frente. Esa es la comisaría tercera. Famosa, muy antigua. Ahí empezaron a derivar a los líderes comunistas. Mucho antes, después de 40, 30. Y en la época de Stroessner, ¿qué hicieron? Directamente una habitación
de salud, bueno, con todas las condiciones que se imaginan, no quiero hacer detalles, y se llamaba el sepulcro de los vivos. Y ahí estaban los líderes comunistas y algunos impresentables como Martín, que no se podía ubicar. Bueno, lo cierto es que los líderes comunistas en algunos casos... Ah, sí, ya voy a hablar de él. Los líderes comunistas estuvieron más o menos 20 años. A ellos les permitían, en algunos casos las esposas les traían la comida, no sabemos si llegaban o no porque salieron en un estado tremendo. Acaba de morirse uno a los 94 años. Y metían gente que de absoluto peligro como Martín y de Mario, no Mario, sino Roberto Santucho. Ay, Dios mío. Roberto, no, el hermano que vino, Amílcar Santucho. Y que vino junto con Fuentes Alarcón, pero chileno, del MIR, desaparecido, que tuvo después su paso, bueno, tremendo por Villa Grimaldi y después desapareció. Pero él estaba en el Departamento de Investigación, que es el otro circuito del CEN. Entonces, acá esto era el sepulcro de los vivos. Y como les digo, dicen que a una media cuadra más o menos estaba el médico que lo llamaban para controlar acá si podían o no podían. Acá, en ustedes ven un patio. Y después de ese patio había una cantidad de pequeñas celdas. Después, sobre la medianera, estaban ubicadas las otras celdas. Muchísima gente tenía superpoblación. Y el mecanismo fue que directamente, cuando se traía a alguien que se consideraba necesario interrogar, simplemente cruzaban al frente y lo interrogaban acá. Interrogar es la palabra oficial, si no saben. Bueno, ¿qué es esto? Ah, la otra referencia. En la esquina hay un palacio, pero ese sí que es palacio. Por la construcción, la edad, el lujo, etcétera, etcétera. Ese fue ocupado por la Corte Suprema de Justicia. Todo cerquita, bueno, pese a la cercanía, los habeas corpus no se atendían. Bueno, y a 4 o 5 cuadras está la Plaza Italia, que hoy creo que se llama Plaza ya de las Mujeres. Bueno, sí, después comentamos. Desde este verano se llama Plaza de las Mujeres porque es un lugar de lucha, de resistencia, cerca de las centrales de trabajadores, y ahora las distintas organizaciones de mujeres, una que propuso una candidata a presidenta, hacen ahí seguridad alimentaria y traen sus productos y se venden. Entonces ese es un espacio de lucha callejera y estos son del terror. ¿Sigue siendo comisaría? Perdón, ¿sigue siendo comisaría? Bueno, dice ahora, esto lo han destruido después de haber hecho, un mes y medio después de haberlo señalizado, que tiene esa placa ahí, la red de sitios del Poder Ejecutivo lo señaliza, hacen un acto con bandas, todo acá, y mientras nosotros estábamos haciendo una conferencia acá, Martín siempre acostumbraba sacarlos y llevarlos a mostrarles algo, ¿no? Allí. Entonces nos avisa que va a ir y un soldadito le dice, no, ya está destruido. Es decir, en nuestras narices se destruyó eso. ¿Por qué? Porque necesitaban darle una imagen nueva a la policía y no nos consultaron, es decir, la desmemoria, bueno, este gobierno de cambio, sí, fue hace 2 años.
hicimos toda una serie de gestiones a través de la red a la que pertenecemos, el sitio de conciencia, pero no hubo caso. Y entonces ahora se ha puesto esta cosa nueva, Dirección General de Talento Humano. ¿Qué significa Ah, bueno, eso? no. ¿Qué talento? Bueno, Qué mucho ironía. talento. Hay mucho Talento. talento. Bueno, no busquemos ni Talento que- para los eufemismos. Claro, talento para los eufemismos. Bueno, y esto era una casa de familia de una familia alemana, Herkenkraus. Sí, alemán, sí. Herkenkraus. Hecha por un constructor, ahí está la marca arriba. Así. Es de menor jerarquía que los palacios que hay acá en la zona. Desde esa cosa verde en adelante, las casas son realmente palacios. Un lujo de la época de fines del siglo XIX. Hay una cristalería, mármoles, las cosas mal mantenidas, pero son lujosísimas las casas. Y sobre esta acera hay detalles y puertas y cosas que son espectaculares como para ponerlas de rezar. Lástima el uso que se les dio, ¿verdad? Bueno, entonces esta era una casa que es más sencilla para el entorno. Y dicen que servía como comedor para los abogados o los jueces de la Corte Suprema. Entonces, cerquita venían y comían aquí en las dos habitaciones. La casa es tipo chorizo, clásica, y bueno, en el 56, bueno, después, 2 años después del golpe, ya cuando estaban muy consolidadas las relaciones paraguayo-norteamericanas, cuyos detalles hablaremos después, se alquila esta casa y ya aquí tiene la sede el coronel Robert K. Thierry, que es uno de los primeros, creemos nosotros, instructor en los interrogatorios. De la CIA. Bueno, esos detalles y entonces acá se convierte. Primero es la casa habitual y después ya le incluyen desde la entrada del vehículo, ya le incluyen un módulo de menor calidad de construcción, pero que todo conforma la misma cosa. Y al final le ponen en el contrafrente las celdas, que dicen que fueron construidas por los propios presos. Como verán, es una linda prisión, y tiene algunos detalles de lujo, es decir, no asusta para las cosas que se dicen que pasaron acá. Es decir, hay otros lugares que, bueno, son impresionantes. Entonces, esta es la entrada principal, era la entrada realmente de la oficina, y dice por allá entraba el vehículo, la caperucita roja que van a ver ustedes. Ya les va a explicar Martín lo que es eso, si podés. Y acá era el despacho del jefe, que siempre fue la misma persona, Antonio Campos Alum, abogado, músico, preparado en Estados Unidos, con una gira de 1 año previa, y siempre fue la misma persona. Y siguió con sus funciones hasta la mañana del cierre físico, porque fue tal el escándalo con el tema del descubrimiento que el ministro del Interior cerró esta institución el 22 a la tarde, tiene la fecha, la resolución de cierre, porque ellos seguían espiando y controlando a la gente, ¿no? Entonces, acá dicen que había un sofá con 2 banderas, norteamericana y paraguaya, cosas que antes me daba mucha vergüenza decir y explicar, pero ahora parece que es más habitual. Entonces, bueno, entonces vos explicás lo de la caperucita roja. Bueno, ¿O vamos a ir para allá? solamente quería decir lo siguiente.
Van a tener una guía, yo les voy a dar. Sí. Es que aquí fue la primera agencia de la CIA en Paraguay. Año 56. Agencia. Agencia de la CIA en Paraguay. Y a través de los documentos que hemos encontrado, los archivos del terror, los archivos del Cóndor, se creó aquí y simultáneamente otra oficina en Brasil, en un lugar, En San Pablo. no, en un lugar, Donde se formó Contreras. no, Contreras pidió enviar más gente ahí, Ah, pidió más plata a Pinochet. Pues me va a venir el nombre, se me va la onda. Bueno, yo estuve ahí. Fortaleza se llama la región. Es el Y norte. allí- El norte de Brasil. El norte, Fortaleza. Sí. Es Y una ciudad. una ciudad muy grande, ¿verdad? Sí. Y allí estaba, está hasta ahora, ¿verdad? Un cuartel de la selva, no sé qué. No se forma la gente, se prepara la gente para luchar en la selva. Ivana. Sí, bueno. Curazao, no, Curazao. no te preocupes. ¿no? Bueno, Jericó. bueno, me va a venir, se me va la dónde viene. Entonces, aquí fue 56 y encontramos un documento de Contreras que le dice a Pinochet: necesitamos más plata para enviar más gente a ese cuartel para formar también la selva. Así descubrimos de que el mismo año que acá, también Brasil había sido, ¿verdad? Hicimos el estudio y encontramos, ¿verdad? Y entonces aquí fue la agencia de la CIA. Y aquí se torturaban bajo la dirección de la CIA. Por ejemplo, aquí cayó Santucho, fue torturado allá, aquí y aquí, ya que eran los americanos también, ellos. Cada uno tomaba su declaración a las víctimas. Sí. Bueno, Y enfrente solamente a Paraguay. ¿Y vos? ¿A dónde te torturaron a vos? acá y en varios otros ¿A dónde no? No, lo de García Rey, esa vez. Allá. En el departamento de De investigaciones. que hay que- investigaciones. ustedes ya han pasado, pero no se han dado cuenta. Bueno, Ya les voy a mostrar. y aquí estaban gente 15, 20 años, más. Y Santucho, con quien yo hablaba, ¿verdad? Y de aquí lo llevaron a Santucho, al campo Coserosa. Entonces, este es un lugar histórico, terrible, pero la maldad estaba en manos de los americanos. Por ejemplo, Maristela cita, Maristela dijo, el médico, recuerden, el médico, que había un médico paraguayo que había sido mi jefe, y yo no sabía. Era el secretario general de la universidad. Ellos tenían un manual que se llamaba Cómo mantener vivos a los torturados. Un manual de la CIA que mi jefe aplicó por mí ahí. Entonces, la complicidad médica fue muy fuerte acá, ¿A dónde era tu jefe, así. Martín? en la universidad. Ah, en la Sí, universidad. la universidad. Bueno, lo que yo planteo es que al terminar la visita aquí, yo vamos a saltar hacia la gestión aquí adelante para ver dónde estaba lo que quedó como fruto de nuestra lucha, una pequeña selva donde yo estuve, para que vean, es lo que quedó. Este gobierno quiso borrar de nuestra memoria todo lo que pasó. Sí. Y aquí la segunda piel del paraguayo hasta hoy es el miedo.
hasta hoy es el miedo. Nada ha cambiado aquí. La misma gente, las mismas autoridades, la misma gente. Es miedo. Entonces yo le digo aquí a mi querido profesor, le digo 2, 3 personas que filme, que saque la foto y filme, ¿verdad? Sí. Vamos a pedir permiso después, ¿no? Entonces, ahora vamos adentro, ¿no? Vamos. Vamos. Vamos a entrar por un Chevrolet, no sé. Sí, con ella yo le mandé unos materiales a Mariano donde se ven los policías paseando. ¿Llegaste a ver eso? ¿Cómo? No, las fotos de los policías con la caperucita. No abriste todavía. Bueno, ahí sale. ¿Ese es lo que me mandaste anoche, ayer? Anoche, sí. No. Entonces todos disfrutando, ¿verdad? Paseándose con eso. Me imagino que habrá sido una cosa de estatus, pasearse en una ciudad prácticamente sitiada donde por ley no se podían reunir más de 3 personas en la calle, ¿no? Si no, ya eran 3. Y para todo había que pedir permiso. Durante 35 años con Stroessner. Pero en realidad este país tiene más de 60 años de dictadura continuada. Después unos pequeños intermedios y todo para atrás ya son la dictadura de otro partido y las consecuencias de la guerra grande, ¿no? En cambio yo siempre hago esta distinción con nosotros los argentinos, que nosotros hemos tenido, se quebraba, se perdía la república por un tiempo y se volvía. Entonces en algún momento se recuperaban las memorias de salir a la calle, las enseñanzas sindicales, etcétera, etcétera, la lucha. Es decir, siempre se podía de alguna manera reaccionar. Y bueno, menos que nada Córdoba, ¿verdad? Que estamos recordando el cordobazo. Bueno, entonces ingresaban por aquí con esto o otro tipo de vehículos y aquí los traían esta es una flota de 9 vehículos y bueno, que ya les va a explicar Martín, toda una batalla para conseguirlo y está acá por guardia judicial bajo la responsabilidad personal de Martín. Al día siguiente del descubrimiento, el 23 de diciembre del 92, vino una famosa defensora de derechos humanos, Carmen Lara Castro, con un equipo de gente, con gente que la acompañaba, y hizo cerrar este portón con un candado. Y ese hecho lo recordamos acá, para rendirle homenaje y para hacer visible la presencia de las mujeres en las luchas por los derechos humanos y en las cárceles, porque el registro de presas es muy escaso en relación a la cantidad de hombres, ¿no? Pero la gente se cierra acá y la gente entra por la otra puerta y se mete por todos lados y hay una pequeña filmación. Meten las manos en el escritorio de Campos Alún y ahí descubren los papeles de un famoso líder juvenil estudiantil desaparecido que se negó de todas formas que no lo estaba, ¿verdad? Y después de acá se llevaron, lamentablemente varias semanas después, una gran cantidad de documentación. Pero este es un lugar tremendo. Bueno, nosotros lo que queremos después es una protección acá. Todo esto está bajo nuestra entera responsabilidad económica y entonces hay veces hay fondos y otras no. Entonces, y todo es carísimo, ¿verdad? Siempre nos están pidiendo para filmar, llevar esto, traerlo. No se puede ni tocar porque acá tiene que intervenir un equipo de restauración, bueno, en fin. El espacio ha sido declarado por ley sitio histórico y bien cultural de la República, pero la Secretaría de Cultura y el gobierno solamente puso 4
tachos de pintura para la inauguración. Y nada más. Todo lo demás lo consiguió Martín, distintas cosas, y nosotros trabajando a mano, ¿no? A pulso. Bueno, entonces, sí. ¿Hay niños desaparecidos? Sí, niños, hay niños desaparecidos. No se ha juzgado. Sí, no, eso vamos a hablar después, no, es muy lento. La impunidad acá es total. Y mañana lo van a ver. Bueno, yo voy a... Aquí vas a hablar de aquí, esto. ¿verdad? Bueno. Esto era un centro móvil de tortura. Y la gente veía esto y producía escalofrío. Escalofrío. Explica por qué se llama Caperucita. Por la historia al revés. La historia del cuento. ¿Cómo es el asunto? En lugar de decirle a estos lobos, les dice la Caperucita. Es decir, Pero es el lobo. traslación. Pero es el lobo. En realidad el lobo. Entonces, esto es producto de la General Motors, No. Chevrolet. Y como hemos encontrado todos los archivos, en el archivo del terror, los antecedentes de cómo llegaron esto y cómo recibió el gobierno esto. Entonces, estamos haciendo gestiones para pedirle a Chevrolet que nos repare, no reparación económica a las víctimas, sino que nos facilite recursos para hacer cursos, clases, producir documentos. No tenemos documentos, esto mantenemos con nuestro peculio personal, mi esposa y yo. Y no queremos pedir nada a este gobierno para que nos metan la mano, absolutamente nada. Solamente aceptamos que a veces nos entrega papel higiénico. Sí. Entonces estamos haciendo gestiones con Brasil. En Brasil estaba, ¿cómo se llama el coche? El Volkswagen, Citroën, Fusca. Volkswagen. Volkswagen. El Calabajo. Escarabajo. Entonces en Brasil parece, así como en la Argentina era Ford Falcon, en Brasil fue Escarabajo Volkswagen, y estamos conversando con los brasileños para hacer juntos la demanda, ¿verdad? Y habría que hacerlo en la Argentina con la Ford. sí, sería no tenemos contacto con la Ford. No sabemos quiénes son. O sea, aquí es más fluido. Aquí viene un brasileño, viene cualquier gente de cualquier país del mundo, menos Argentina. No visitan esto, tampoco el archivo del terror. Cuando viene un fiscal argentino o un juez argentino, viene, toma contacto con la autoridad, están un rato y le entregan los papeles, pero nadie investiga nada. Ningún argentino. ¿Por qué? No sé, eso no sé, no sabemos. Pero tenemos una fluidez de cómo parece que los brasileños están más afectados por lo que nos pasó. Son parecidos. Y entonces la AFL-CIO, ustedes saben lo que es AFL-CIO, No. que es la CGT norteamericana. Tiene su representante en San Pablo. Y estamos conversando. Yo le dije ayer, yo no quiero hacer una demanda judicial a través de los tribunales. Yo quiero a través de una negociación con ustedes para que nos faciliten recursos para cursos. Entonces aquí esto está preparado, se preparó en los Estados Unidos, así llegó acá, ahí adentro la tortura. Ya de la casa, a mí me toman en casa, en la escuela, yo estaba directo en la escuela, me sacan de la escuela, me traen esto. Ya comienza el primer traqueteo. Bueno, hasta ahí nomás. Bueno, hasta ahí nomás. Bueno, pero esto está todo preparado para eso, con karateca, ¿verdad? Entonces llegaba aquí, entregaba ahí a los americanos y desastre. Bueno, esa es la historia de esta Caperucita. Y me interesaría mucho conocer a alguien de Argentina que se ocupe del Ford Falcon
Me interesaría mucho. Porque a nosotros, en la Argentina hay más de 1 millón de paraguayos. Y yo me gradué en Argentina, mis contactos en Argentina, pero no conocemos gente. No es fácil establecer contacto con las autoridades de derechos humanos, ¿verdad? O si vienen, me escuchan, pero no opinan. Por ejemplo, venía el doctor Dualde, conversaba con él, ¿verdad? Es poco de derechos humanos. No, Luis Eduardo. Ah, Luis Eduardo. Era un hombre. Bueno, ahora tenemos un ofrecimiento. Se están quejando de Malván. Bueno, lo que... El doctor Abreu. El doctor Pero Abreu. no El he doctor- contestado. El doctor Abreu. No es cierto. Bueno, me llamó, pilla, ella me dice, no, yo reconozco, yo sé quién es. Yo no sabía quién es. Yo me sentí honrado cuando... No, ella sí. Yo me sentí feliz, un ministro de no sé de qué cosa, la bruja. Derechos humanos. Quiere hablar con usted. Yo dije, yo qué importante que soy. Y después le digo a Maristela, yo no puedo hablar, atenderle vos. Y vos le conocés, no sé quién es. Entonces ella cortó. No podemos nosotros establecer con Ni esta clase. facilitarles nada. Nada, querían documentos, querían venir, solamente con nosotros. Sí. Bueno, vamos a pasar. Vamos a pasar. Con ustedes inicialmente. Bueno, este museo se fundó en la calle. Nuestras primeras exposiciones se hacían con una piola entre los árboles y colgando sábanas y encima pero no se preocupen que les voy a mandar todo digitalizado en allí, así que no anoten, no se preocupen, y hay también otros materiales y hay videos. Entonces se hace un juez, se han hecho todas las instancias de la justicia transicional, investigaciones privadas, juicios éticos, un juicio ético muy grande que duró 2 años contra el primer gran jefe de policía, general Duarte Vera, que hizo desastre. Y allí vinieron las víctimas y por primera vez hablaron públicamente. Hubo un juicio anterior, el Tribunal de los Pueblos, pero no hemos podido conseguir materiales, documentos, porque eso fue en el año 90 y yo todavía no estaba radicada acá. Entonces, en ese juicio que duró 2 años, era por primera vez un encuentro, un tincunaco, diríamos los riojanos, muy impresionante, y la gente, no había canales de expresión, les voy a decir, cosas que dieran espacio o que aprovecharan las catarsis. Entonces, cuando se leyó la sentencia, bueno, estaba todo el tribunal formado, lo presidía Martín, había juristas y observadores juristas internacionales con la Asociación Americana de Juristas. Entonces, nos regalaron un ramo de rosas rojas, entonces tiramos sobre un mantel blanco y pusimos los cartelitos de las víctimas que recordaban. Entonces, eso más o menos calmó, porque la reparación simbólica es demasiado importante. Y entonces dijimos, no, aquí hay que recuperar rostros y porque la imagen cumple muchas funciones. Entonces empecé a sacar todo lo que tenía en mi Kodak, pobrecita, porque yo soy periodista de profesión, he estudiado fotografía y todo eso, pero ustedes saben que por reglamento, por ley en la Argentina, el que hace la nota no puede tomar las fotos, excepto casos excepcionales que uno tenga que cubrir al otro. Entonces yo no disponía de una buena cámara y con eso, bueno. Sin embargo, esas pobres fotografías
produjeron tal impacto cuando las imprimimos que hubo que seguir. Y así nos mantuvimos y desarrollamos, primero empezamos a conseguir cosas. La pileta la conseguimos y la tuvimos durante 6 años escondida entre las plantas de nuestro jardín, ahí adelante, y íbamos juntando de todo. Y haciendo siempre el pedido para que esta oficina, este edificio, lo dieran para este fin. Y eso se consiguió 8 días antes del aniversario del 2005. Entonces nos entregaron, lo llamé a don Martín, que ya trabajaba con nosotros en el tema de construcciones, él es un maestro mayor de obra. Vimos 50.000 veces los videos que había, el material, y bueno, manos a la obra, a bajar paredes, a acomodar, y en 8 días trabajando, mañana, tarde y noche, recuperamos las rejas, trajimos las cosas y abrimos. Entonces, este es un museo de sitio y tiene, por ser un sitio además histórico de conciencia que apela a la conciencia de la humanidad para que no se vuelvan a repetir estos crímenes, tiene un espacio que le llamamos el Auditorio Justicia y Dignidad, donde se hacen los actos públicos para reparar éticamente, socialmente, históricamente a las víctimas. María Estela, ya dijiste quién era Celestina, que es la que le da nombre a la fundación, sí. Bueno, pero esa es una historia y vamos a contarla en casa. Todo el drama de Martín es que él tenía un colegio fundado con su primera esposa, Celestina Pérez, y era muy exitoso y aplicaban toda la pedagogía de Pablo Freire, y además tenían el atrevimiento de hacer un proyecto de viviendas para los maestros. En la cooperativa eran exitosos, en tiempos que todos los colegios tenían la obligación de recibir a Stroessner para entregar los títulos. Él nunca fue a ese colegio, bueno. Y entonces, y además Martín fue a hacer su doctorado en Ciencia de la Educación a la Universidad de La Plata, y lo secuestran el 26 de noviembre del 74, lo tienen 3 años y medio oficialmente y más de 6 meses acá, que venía a las 7 de la mañana y lo largaban a las 7 de la tarde. Medio ciego y con 40 kilos. Cosas que yo sé, no porque me las haya contado, sino porque otra gente que lo ayudaba a subir al ómnibus y todo eso, para irse de nuevo a su ciudad. Entonces él decide asilarse en la Embajada de Panamá la noche de Año Nuevo y de ahí sale a Panamá 1 año con sus hijos y después a París. El general Torrijos lo promueve para que lo contraten en París, en la UNESCO. Bueno, eso entonces, y en ese interregno, pero es todo un capítulo muy terrible de crueldad, a los 10 días después de ese asalto, con todo lo que ya ustedes conocen, siempre con las mismas palabras, buscan las armas, ¿dónde está esto? Es increíble, no solo las palabras que se usan, que son de receta, ¿verdad? De todo, para todos lados, porque yo he escuchado esto en Guatemala, escuché en México, las mismas palabras, pero ahora se vuelven a escuchar. Eso es lo que me asusta, ¿no? Por radio, y aquí hay varios programas, Radio Nacional. Por eso María Estela y Martín vienen desde hace mucho tiempo hablando de que el cóndor vuelve a volar. Sí. Y bueno, tenemos que aprender de esa experiencia, ¿verdad? Y bueno, evitar que se genere, que se construye otro enemigo, ¿no? Que ahora será nuevamente la gente joven,
o los viejos que protestan. También los viejos que protestan son, veo, los más apaleados. Bueno, entonces este museo tiene esa exposición de sitio y este espacio donde los chicos hacen todos los días de entre abril y diciembre, casi mediados de diciembre, hay colegios acá que están viniendo a visitar. Y don Martín los hace la recorrida. Cuando vienen grupos especiales, vengo yo o Martín. Nosotros tenemos por año, 3 veces vienen grupos de estudiantes norteamericanos. Que bueno, es una experiencia terrible porque se descomponen, lloran. Sí, bueno, porque no saben. Franceses también. Que su país. No conocen absolutamente. La política exterior es negada para la nada. Entonces son situaciones, hay que estar, té, café, galletitas, besos, abrazos. Y después nos siguen escribiendo. Nosotros tenemos muchos amigos, gente que ha sido cuerpo de paz, ¿verdad? Y que se han reconvertido, algunos de ellos han formado el observatorio de la Escuela de las Américas, son líderes muy importantes, gente que, bueno, un Chomsky, gente así, de esas características, ¿no? Bueno, entonces acá recibimos nosotros a la gente y acá tenemos esta caja ya muy deteriorada que contiene los informes de la Comisión de Verdad y Justicia y los primeros listados que nuestra fundación hizo para facilitar el trabajo de la comisión. Y entonces cuando no encuentran antecedentes en ningún lado, vienen acá y buscan hasta que encuentran para tratar de lograr una indemnización. Porque aquí hay una ley de indemnización con varios decretos que han ido ajustando y extendiendo el beneficio a los cónyuges y a sus hijos. Pero son miserias los que se pagan, muy diferentes de lo que es la Argentina. Y bueno, y vienen acá y se quedan horas. Vienen con los parientes, recogen. Este es un espacio que tendríamos que tener fuentes, otras cosas que pensamos en el proyecto, como para contención. Estos sí, los nuestros sí. Y los que tenemos no tenemos otra forma de... ¿Están digitalizados? Sí, están digitalizados. Están digitalizados y además el informe contiene todo un capítulo, un tomo con la descripción de las víctimas. Y por primera vez, esta es la comisión que nosotros impulsamos, que contiene por única vez en el mundo la lista de los represores. 700 represores identificados. Con una metodología de Paraguay. Con todas una metodología especial por la cantidad de veces que la persona fue vista, por quiénes y qué sé yo. Desde ya voy a hacer una pregunta que no seguramente importa. va a ser, nadie fue juzgado, ¿no? Sí, fueron juzgados. ¿Y condenados? Sí, condenados y también, pero a nivel de pastor coronel, por ejemplo, comisarios. Comisarios y gracias a ese juicio ético, un general, que es el general Duarte Vera, que nunca pisó la cárcel, porque siempre estuvo enfermito, y bueno, cosas así. Los principales nunca. Nunca. ¿Y los demás hubo detenidos, están detenidos? Están cumplidos, algunos están por salir. Ah, está por eso. Porque ya han compurgado y bueno, después se cumplió aplica. por edad y demás. O por Bueno, edad, sí, pero nuestro juicio, que presentamos el 25 de mayo del 89, en los 2 años se movió, hay 2 pedidos de extradición y tuvo problemas formales de extradición y se paró. Entonces la desesperación de poder avanzar es que descubrimos en junio del 92 el recurso de habeas data con la nueva Constitución
Y ahí nomás Martín le metió el pedido, que no sabía ni cómo tratarlo y qué sé yo, y empezó a empujar. Y entonces con ese primer pedido de la historia se descubre. Pero nosotros fuimos, él nos movilizó todos los días, y todos los días fue produciendo como una espuma, como una onda. Entonces empezaron a hacerse notas contando estas historias, descubriendo aquí, allá, y ya se creó un estado de opinión pública favorable para descubrir esto en el momento que se estaban haciendo las internas del Partido Colorado. Entonces mucha gente maligna dicen que fue un aprovechamiento, que a nosotros nos pagaron. El empobrecimiento que tuvimos, bueno, en fin. Estas cosas no se hacen por dinero, ¿no? Y acá, una persona que estuvo acá, un chico que estuvo de 17 años, 2 semanas y fue torturado acá, que era periodista, ya murió, descubre que esto seguía funcionando. Entonces él hace un escándalo, qué sé yo, convoca a sus compañeros, vienen y filman acá. Y esa filmación la hemos descubierto hace pocos meses atrás, y la estamos manejando con su hijo, y él señala que era esto y qué sé yo, pero nuestro descubrimiento fue el martes. El jueves anterior es que este hombre hace esa denuncia y viene con un viceministro y firma. Entonces se van teniendo como de distintos lugares, ¿no? María Estela, en Argentina, en otros países, en Chile, en Uruguay más o menos, como que la dictadura es más definida, ¿no? Sí. A pesar de que, por ejemplo, en Córdoba el terrorismo de Estado empezó en el 74, pero más o menos coincide con la dictadura. En Paraguay es muy difícil establecer, porque la dictadura de Stroessner va del 54 al 89. La pregunta concreta es, ¿qué se considera en Paraguay dentro del Plan Cóndor? ¿De qué año más o menos hasta qué año? Bueno. ¿Y qué número de víctimas hay? Tanto fusilados como desaparecidos y niños apropiados. Yo estoy construyendo otra versión. Yo creo que la Guerra Fría y la doctrina de la seguridad nacional fue tomando distintas expresiones. Y antes lo que se definía como operación, pero estamos acá, tenemos que ir allá. Sí, siéntese, tranquila, voy a explicar esto, vamos a hacer la recorrida y después vamos a sentarnos allá. Yo creo que fue tomando distintas denominaciones. Mucha gente que se enojó con nosotros, que siempre hablábamos de plan, y ellos decían que era una operación puntual, como Manglio, esto, lo otro, etcétera, etcétera. Acá yo no podría decir, porque tampoco el terrorismo de Estado comienza en el 54. Hay una dictadura terrible anterior, que es la de Morínigo, que es la que establece las relaciones, y antes todavía la presidencia anterior, que establece las relaciones con los Rockefeller, con lo que era la oficina de cooperación, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil decir estas son, este periodo corresponde al Plan Cóndor. Yo creo que todo se fue preparando, pero sí podríamos definir conceptualmente, armar una cosa a los fines de una investigación, persona que proviene de otro lugar, que es trasladada de un país a otro. Esas podríamos llamarles víctimas de la Operación Cóndor o del Plan Cóndor. Porque desde que la justicia argentina nos hizo el inmenso favor de llamarle Plan Cóndor, todo se facilita. Todo se facilita,
y se ve la magnitud. No es una operación de captarle el otro, no, es esto. Y ahora, hace apenas una semana, me escribe una doctoranda brasileña que trabaja en la Universidad de Portugal, que esto mismo se aplicó en conexión Paraguay, Brasil, ¿cómo se llama este lugar? No es Congo, sino la otra... Angola y Sudáfrica. Entonces, y si uno lee cosas después de la Guerra Mundial, es lo mismo. Y si ve ahora, el tema es poder identificar los elementos, la misma matriz, y ver cómo se... Cuando uno llega a identificar la matriz, puede ponerle remedios, pero no pensar que nos van a venir del cielo a... ¿Y números aproximados como se hizo en Argentina? No es exacto en Argentina, pero vos hablas de 30.000 desaparecidos, 500 niños apropiados. Acá el informe final, es decir, una suposición, que se hace con una metodología especial, se habla de 120.000 víctimas. Pero el país tenía 1.400.000. Proporcionalmente era enorme. Y mientras el país tenía 1.400.000, había 1 millón afuera, que ya provienen de otras dictaduras. Porque Clorinda, Formosa, Resistencia, fueron colonizadas por paraguayos. Clorinda era campamentos de gente que la tiraban al otro lado, en liberales, ¿no? Los partidos liberales que los tiraban. Entonces, es muy difícil, y además que, como pasó en la Argentina, la CONADEP dice 8.000 inicialmente, y después se fue levantando, creo que hay 14.000, ¿verdad? Porque como la gente se va animando a hablar. Nosotros seguimos recibiendo testimonios. Y gente que viene acá, llora hasta 2 o 3 días viniendo, y después logramos que se vaya a la Defensoría del Pueblo o a algún lado a concretar la denuncia. ¿Y tiene una fecha límite? No quiero. Lo que es de lesa siempre humanidad. estuvo... No. Sí, digamos, para decir 76-83 en Argentina. Acá podemos decir 50 hasta o sigue hoy las todavía. leyes de indemnización solo del 54 al 89. Exacto. No benefician ni lo que diga el Curuguatí, ni nada. Y hay regiones... ¿Qué no pasa ahí, señora? No, pero vamos a hacer rapidísimo. No, vamos a hacer una rápida recorrida y vamos a ir para allá después. Bueno, tenemos que entrar. Tomame la mano. ¿Cuánto tiempo estuviste acá, Martín? Y aquí estuve por Marco, yo estuve en otra celda, en la comisaría primera, y fui remitido acá en esa camioneta roja, Caperucita, en el 76, 77. Entonces, esta era nuestra celda.
Esta era tu celda. Esta era mi ¿Con celda. cuántas personas más? Y estamos aquí 25 personas. Sí. Todos eran dirigentes del Partido Comunista, ¿verdad? Sí. ¿Aquí mismo te torturaban? No, a otro lugar nos llevaban para torturarnos. Y otro era pegado a acá, era la celda de Santucho, que era mucho peor, porque por lo menos nuestro era, en fin, había agua, en fin, pero ahí era al lado de la cocina. La pared de la cocina daba con la celda de Santucho, ¿verdad? Y era un calor, aquí en enero, febrero, es insoportable el calor. ¿Dormías acá en el piso? En el piso, sí, eso es papel diario. Sí. ¿Con 25 más? 25 más, sí. Así era nuestra celda. ¿Cuánto tiempo, Martín? Bueno, yo estuve 2 años acá. Pero mis otros compañeros tuvieron 15, 20 años, ¿verdad? Los dirigentes del Partido Comunista. Yo salí de acá porque hice una huelga de hambre 30 días. Sí. O sea, la huelga de hambre no obligó a esta gente a que me larguen. Sí. Me imagino que también habrás vivido la solidaridad de la vida en común con las otras víctimas. Sí, con los otros compañeros, ¿verdad? Con los otros compañeros, sí. ¿Cómo se sobrevive a esta situación, a estas circunstancias, a estas condiciones? Era muy dura, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo escribí un libro en la Universidad de La Plata y por escribir el libro, entonces yo llegaba a la guardia y me golpeaba la mano y la cabeza. Eso era, porque a mí me dice que yo era instigador de la rebelión de los infelices. Y me torturaron militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, y calificó mi delito como terrorista intelectual. ¿Y un personaje de Córdoba? Y el personaje de Córdoba, ¿verdad? El comisario Héctor García del Rey. Porque yo di una conferencia en la Universidad de Córdoba. Había sido que en el grupo donde yo estaba en la conferencia había un policía de Córdoba que estaba grabando. Y esa grabación de mi discurso se trajo acá el García Rey para mostrar que yo era realmente un terrorista, peligroso terrorista intelectual. Así que como eras educador Sí. y escritor, te golpeaban la cabeza y las manos. Y las manos sobre todo, ¿verdad? Como Víctor Jara. Exactamente. Y mi pecado fue haber aplicado la metodología de Paulo Freire en la escuela donde yo fui director. Yo fui director de una escuela, Juan Bautista Alberdi, ¿verdad? Entonces yo aplicamos ahí con mi esposa la mataron. Sí. La mataron a ella. A tu esposa le hacían escuchar tus torturas. Mis torturas. Y lo notable era que ella quedó detenida en la escuela y me torturaban y tomaban el teléfono y le hacían escuchar a mi esposa o grababan mi tortura, ¿verdad? Y le hacían escuchar. Cuenta, señora, ¿dónde están las armas? Yo no tenía armas. Sí, una arma. Entonces así la mataron. Mañana, hasta de noche le llamaba para hacerle escuchar mis llantos, mis alaridos, hasta que un día reventó su corazón, ¿verdad? Y no había médico que tuviera el coraje de acercarse a la casa porque está la camioneta colorada y eso está ahí y se producía escalofrío. Nadie se animaba a acercarse, nadie. Era terrible. Sí. Y en esta pequeña pieza, y lo notable es que yo tuve disgusto, tuve problemas con los comunistas acá. Entonces también ellos me aislaron, ¿verdad? Los comunistas decían que yo era troquista, que yo era maoísta.
Pues yo recientemente salí a la sede de la tortura y yo no podía ver ejército, no podía policía, yo quería enfrentar a cualquiera, ¿verdad? Y para más me dice que mi esposa se había torturado, se había suicidado. Entonces yo estaba con rabia, ¿verdad? Y con mucha rabia. Entonces mis compañeros dijeron que yo era un maoísta, troquista, no sé cuántas cosas, ¿verdad? Y me aislaron ellos. Entonces yo en aquella esquinita, ¿verdad? Al lado del baño, yo estaba sentado, ¿verdad? Y entonces yo comencé a hacer poesía. Yo nunca fui poeta. Entonces, yo por la mañana yo hacía mis testimonios, ¿verdad? Por la tarde yo escribía La vocación en tiempo de crisis. Y de noche yo hacía poesía. Yo estaba ocupado, permanentemente ocupado, para poder soportar la soledad. Es terrible la soledad estando adentro, ¿verdad? Y olvidado por los propios compañeros, ¿verdad? Y la policía decía que yo era comunista, los comunistas decían que yo era troquista, que yo era maoísta, que yo era anarquista. Porque yo tenía una teoría en aquel tiempo: ni el Estado, ni el mercado tiene que ser comunitario. Entonces decían que yo era anarquista. Y entonces me castigaron. Hasta que un día llega un tipo acá. Dice que, yo no sabía tampoco, un norteamericano, judío americano, que con la mente dice que él doblaba la mente, doblaba los metales. Y en la televisión muestra cómo él doblaba el tenedor, el cuchillo. Entonces un día llega el ejército y la policía acá, y con la metralleta por mi cara, ¿verdad? Tocando por la pared, el techo, diciendo que yo estaba por echar todo con la mente. Yo no sabía. Era mentalista. Yo no sabía absolutamente nada. Entonces esta gente, imaginaron, la policía, para justificar ante la embajada americana y para justificar ante la CIA que estaba ahí. Porque a mí me pasa después ahí, que yo era un súper dotado, un súper, no sé qué, inteligente, ¿verdad? Entonces así ellos cobraban más. Claro, era un rehén importante. Importante, yo era, ¿cómo se llama? Había Bin Laden. Yo era Bin Laden. Te tenían miedo. Me tenían miedo. Nadie podía hablar. Nadie. Solamente Santucho. Solamente Santucho. Entonces, mi situación fue difícil, ¿verdad? Difícil porque mis propios compañeros no me entendían. Lógicamente, están 15, 20 años. Me hacía recordar una película cuando yo era niño, ¿verdad? De Semana Santa, creo que se llamaba Ben-Hur, más o menos así, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y me parecía una catacumba. Yo me sentía, pero la gente ya 15, 20 años se volvieron mansos, digo yo, ¿verdad? Y yo no, ¿verdad? Yo estaba permanentemente presto a combatir. Traía la comida acá, ¿verdad? Y yo ya comenzaba a tratarlo mal, la policía. Había había otro más de esto, ¿verdad? No sé, 3 era. No, 3 candados, 3 candados. 3 candados. Entonces, cuando abrían esto, con la violencia que abrían la puerta, yo me sentía mal. Yo le gritaba, yo le desafiaba. Yo no tenía nada que perder. Pero te hacía sentir hombre, ser humano, digamos, persona. Sí, persona. Y yo perdí el miedo. Yo le desafiaba permanentemente. Entonces de aquí me mandaron por mala conducta al campo de concentración y emboscada a cargo de un coronel loco.
un coronel especialista en la Escuela de las Américas, en, ¿cómo se llama?, helicóptero que llevaba gente y tiraba sola. Aquí no hay mar, aquí se tira sobre la selva. Y este coronel tiraba sobre la selva, ¿verdad? Entonces yo me enfrentaba con él en el campo de observación. Yo nada le perdonaba. Entonces venían los allegados al coronel y decía, cuidado, el coronel esto, el coronel te va a tirar de arriba, el coronel esto, ¿verdad? Y yo no cedía. Hasta que después de salir ya de la prisión descubrí que la esposa del coronel fue maestra. Y le decía a la esposa, a Martín Armando lo tires. La esposa. Te admiraba. Y por lo visto. Leía tus cosas. Claro, Sí. produce una fascinación con el coraje, digamos. Sí. Porque era maestra. Sí. Mira. Sí. Y por eso no me tiraron. Pero yo la enfrentaba, ¿verdad? Porque en ese momento se está construyendo ¿cómo se llama?, un cruce entre este continente con el otro continente, ¿verdad? El occidente con el oriente, y que llevaba al Chaco. Y no había piedra. Y en el lugar donde estamos había piedra. Y quería que rompamos la piedra. Gran calor. Puedes imaginarte, no sé, no tiene idea ustedes que 50, 60 grados. Desayunar cocido negro, 3 galletas. Y yo me ponía. Sí, me ponía. Entonces, la lucha fue permanente. Y mi lucha continuó. No dejé un minuto. Nada. Hasta hoy. ¿Verdad? Hasta hoy. Contra esta sociedad insensible, capitalista, salvaje y criminal. Yo pienso que tenemos que construir una sociedad alternativa, comunitaria, socialista, sea lo que fuere, pero buscar otra alternativa, ya no sea capitalista. La explotación llegó al máxima explotación. Lo que está pasando en Argentina, comer un pan es un lujo hoy. Yo tengo un hermano allá y me cuenta al día, me tiene al día el precio del pan de ayer y de hoy. Pero no puede ser que la Argentina, productor de hambre, trigo. Hay hambre, hay frío. Hay frío. Mi hermano no tiene todos los elementos para usar, ¿cómo se llama?, el calor allá en la pieza. Calefacción no usa, porque claro, no le alcanza. Es jubilado. Gente se muere. Sí. Martín, y con tu lucha que siguió después afuera de aquí, conseguiste muchas cosas. Por ejemplo, descubrir los archivos del terror del Plan Cóndor. Sí. Pero, sin embargo, nunca hubo justicia. ¿Qué sentís ya después de tantos años? Bueno, la impunidad es total acá. Y en Chile más o menos. ¿Verdad? Brasil, impunidad total también, ¿verdad? Entonces lo que nos resta es abrigar la esperanza y seguir luchando, ¿verdad? No cejar, no continuar la lucha. Como decía alguien importante, avanzar sin prisa, pero sin pausa, como las estrellas. Yo estoy en eso, ¿verdad? Avanzando sin prisa. Tu testimonio es importante porque en Argentina hay mucha gente, jóvenes y grandes, que están cayendo en la depresión, están cayendo en el desánimo, al ver que lo poco que se había conseguido se está perdiendo. Pero vos sos un ejemplo de que no hay que luchar por resultados, o más allá de los resultados hay que seguir luchando. Sí, lo que pasa es que yo hablo, mi hermano está en Buenos Aires, jubilado, recientemente jubilado, y se queja y llora, y le digo, mira, le digo,
es normal lo que hace Macri. Es una acción en contra del pueblo argentino. Pero es la reacción ley. Y toda existencia de los imperios tienen una existencia efímera. Efímera. Eso tiene que terminar así como terminó Onganía, así como terminó. Videla terminó en el water. Sí. En el water. En el water closet. En el water closet, cagando el cabrón. Él murió cagando. Sí. Sí. Entonces, las cosas tienen su límite. Y la situación del mundo ha cambiado, ¿verdad? Y sobre todo en Argentina hay conciencia que la gente toma la calle. La calle es el pulmón de nuestro pueblo en rebeldía, el alma, el corazón de nuestra revolución. Y yo veo a Argentina saliendo a la calle y me hace feliz. Y ya no creo en la votación, en las elecciones, creo en lo que se decide en la calle. En la calle se tiene que decidir. Con esta, yo estoy un poco enfermo por culpa de un bicho que me picó, se llama dengue, un bicho que ataca a los pobres acá en Paraguay. Y yo vivo cerca del río, ¿verdad? Y me da tiempo ahora para leer, estoy leyendo Rousseau, el contrato social de Rousseau. Entonces, se rompió todo el contrato que Rousseau soñó. Y estoy aprendiendo mucho, ¿verdad?, sobre la necesidad de volver a levantar otro tipo de contrato social en donde haya una participación directa, no representativa. Porque aquí nos dicen el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de su representante. No, el pueblo tiene que deliberar y gobernar con o sin su representante. Entonces yo estoy leyendo ahora a Rousseau, me volví filósofo, me estoy volviendo filósofo leyendo a los antiguos, ¿verdad? Filósofos o sociólogos de la época, sí, y aprendiendo y observando el panorama, ¿verdad? Y sobre todo alimentando esperanza, Yo pienso que más que tiene que volar, tiene que salir como de la rúa por la ventana, tiene que salir corriendo, porque eso es lo que le espera a él, por las cosas que hace. ¿Cómo va a ser el pan? Comida de lujo en la Argentina, un país que puede alimentar el mundo, un país que produce carne, y Argentina no se come, mi hermano no come más carne, y come pollo, y pollo todo envenenado. Sí. Entonces hay una necesidad, se está llegando al extremo, y este extremo tiene que dar fin a un cambio. Pero un cambio total. Un cambio. Una democracia participativa, directa. Directa, donde las cosas se decían en el ágora. En el ágora, o sea, en la plaza. En la calle. En la calle. No creen más los parlamentarios. Acá a mí me duele, no digo nada, no tengo voz ni voto en Paraguay. Acá la gente lucha para que las mujeres tengan participación equitativa con los hombres del Parlamento, acá. Y yo le digo, no, aquí no es cuestión de sexo. Yo quiero que las mujeres participen, pero como clase trabajadora y políticos, ¿verdad? Porque las mujeres que entran sin cabeza y corazón se vuelven la misma cosa. Yo quiero que entren en Paraguay, en Argentina, que el Congreso argentino, el 50% sean gente, trabajadores o trabajadoras. Gente que trabajen, que produzcan riqueza. Volver a la lucha de clase. La lucha de clase, mostró la historia.
Pevove minte sanje poranduva si sobina hyvä poimeneva erä. Tose tapui mime sanjoiko asema seinurabe hyvä oho seja.